A principios del siglo XVIII, la fuerza del viento, el movimiento del agua y el trabajo duro de la gente y los animales eran las únicas fuentes de poder o energía. Europa era una comunidad de agricultura. Más de las 3/4 de la población vivían y trabajaban en la tierra. Los productos manufacturados se producían por individuos o pequeños grupos de trabajadores en sus casas. Se llamaban industrias caseras. Los centros urbanos de Londres y París eran relativamente pequeños y poco efectivos. Pero al llegar el próximo siglo, un mundo inesperado llegaba trayendo increíbles cambios. Innovaciones técnicas y avances de ingeniería transformarían a toda la sociedad y se lanzaría una revolución de maravillas. Descubriendo la historia, la Revolución Industrial. El lugar de nacimiento de la Revolución Industrial fue Inglaterra, un país que luchó contra la mortalidad del pueblo causada por la fiebre bubónica. Eso condujo también a los brotes de sífilis y viruela. Pero con el progreso de los 1700, Inglaterra vio que su población crecía más saludable y aumentaba. Los avances en las técnicas de agricultura produjeron alimento como nunca antes. Además, la mecanización de las herramientas de cultivo mejoró la cosecha. Un ejemplo fue la máquina sembradora. La más conocida fue introducida por Jethro Tull en 1701. Sus experimentos demostraron que las semillas crecían mejor cuando se plantaban a cierta profundidad y espacio que en la forma tradicional de esparcirlas sobre la tierra. Los agricultores descubrieron que las semillas germinadas en hileras eran más fáciles de limpiar. Así que Tull mejoró estos procedimientos inventando máquinas sembradoras y azadones. Otros agricultores contribuyeron a la llamada revolución agraria con herramientas que reducían el trabajo físico de la agricultura. Pero el resultado inmediato fue el bienestar de las personas y aumentó la población. Los métodos innovadores de Tull eran más útiles en las operaciones de agricultores mayores que en los agricultores menores. Los agricultores menores crearon una nueva fuerza de trabajo y se reubicaron en áreas urbanas o buscaron empleos con salarios. Simultáneamente, surgió la inmediata adopción de 3 nuevas tecnologías: la herrería, la maquinaria textil y la máquina de vapor. El hierro era durable y fuerte, y era un material que tenía muchas aplicaciones. Y con el paso del tiempo, se hizo un factor indispensable en la revolución de la producción mecánica. Durante el siglo XVIII, aparecieron un número importante de inventos que incrementaron la producción textil y las ganancias. En 1733, John Kay inventó la lanzadera volante, que permitía a los trabajadores tejer en la mitad del tiempo. Pero la tela necesitaba más hilo. Luego, en 1764, James Hargreaves, un tejedor, resolvió el problema con un aparato llamado Spinning Jenny. Era una máquina hiladora que utilizaba 7 usos en lugar de 1. En 1769, Richard Arkwright, que hacía mechas, patentó una máquina con un marco de agua que producía un hilo más resistente. Luego, en 1779, Samuel Compton creó el Spinning Mule, que era una combinación del carrete móvil de la Jenny de Hargreaves y los rollos del marco de Arkwright. Para 1812, ya había miles de máquinas nuevas, que movían 5 millones de usos. El vapor enjaezado se había experimentado por décadas. Sin embargo, en 1769, James Watt patentó una máquina de vapor que ofreció la primera solución práctica. Con este mecanismo, el agua hervía y se hacía vapor en una cámara, y luego pasaba a la segunda cámara llamada el cilindro. Dentro de este cilindro había un pistón que se movía hacia arriba y hacia abajo. La máquina fue perfeccionada en los siguientes años cuando Watt se asoció con Matthew Boulton. Pero no todo el mundo aceptó el progreso con el mismo entusiasmo. Los trabajadores domésticos odiaban y les temían a las nuevas máquinas. Inclusive se amotinaban y entraban a las fábricas a destruir las máquinas, temiendo que éstas eliminaran su trabajo. Pero los comerciantes ricos estaban felices con el dinero que ganaban con esta industria. Para 1800, la manufactura inglesa había invadido el mercado europeo y también el americano. Como ya todo era hecho a máquina, bajaban los precios.
Para poder competir, los negociantes europeos emigraron a Inglaterra, queriendo iniciar su propia revolución industrial. Temiendo la competencia, los ingleses pasaron leyes prohibiendo la exportación de tecnología. La posibilidad de obtener las máquinas inglesas se complicó más cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia y extendió su imperio por toda Europa. Como defensa, los ingleses establecieron un bloqueo que entorpeció el crecimiento industrial en la Europa continental. Finalmente, en 1815, la derrota de Napoleón en Waterloo lo retiró del poder definitivamente. El continente europeo estaba deseoso de tener las fabulosas máquinas inglesas, pero Inglaterra no estaba dispuesta a soltar su tecnología gratuitamente. Pero Bélgica logró sacar la maquinaria de Inglaterra de contrabando. Los empresarios franceses hicieron lo mismo. Adquirieron máquinas ilegalmente e importaron como 15.000 trabajadores también. La industrialización de Alemania fue muy lenta, debido a que no era un país unificado, sino una serie de estados independientes. Después de 1818, los estados alemanes empezaron a formar una unión libre de comercio llamada de Zollverein. Para 1834, la mayoría de los estados alemanes pertenecían a la Unión. En el mismo año, Alfred Krupp modificó la operación de la fundición de acero y en lugar de utilizar agua, utilizó vapor. Mientras tanto, el problema de la revolución por toda Europa era la transportación de mercancía y materia prima. Donde fue posible, se utilizaron rutas acuáticas. Donde no, se construyeron canales y carreteras. Pero había una gran necesidad de mover con mayor eficiencia productos pesados como el carbón. A principios de 1820, los experimentos utilizando máquinas de vapor para realizar estos movimientos empezaron a emerger. Deseando construir un ferrocarril entre Darlington Coldfield y el puerto de Stockton, los comerciantes de Newcastle, Inglaterra, contrataron al ingeniero George Stephenson para realizar la tarea. El proyecto fue un éxito, pero los dueños de los canales se opusieron al ferrocarril, pues temían por su seguridad. En 1826, Stephenson empezó la construcción de un ferrocarril entre Liverpool y Manchester. En 1833, este ferrocarril se convirtió en el primero del mundo que transportaba pasajeros operado por locomotoras de vapor. Para 1844, Inglaterra tenía 2.900 kilómetros de ferrocarriles que transportaban 18 millones de pasajeros. ¿Y en qué forma Estados Unidos estaba en el esquema de la revolución industrial? ¿No estaba luchando su propia revolución? ¿La revolución contra Gran Bretaña a fines de los 1700? Con sus 13 colonias, Estados Unidos era la fuente de materia prima para que Inglaterra fabricara artículos. Aún después de lograr independencia, los industriales británicos intentaron impedir cualquier desarrollo norteamericano y querían mantener a Estados Unidos como su país proveedor. Con la compra de Luisiana en 1803, Estados Unidos duplicó su tamaño, pero la población se ubicaba mayormente en la costa este. El joven país sufría por falta de población y por falta de trabajadores hábiles. Aunque Nueva Inglaterra tenía comerciantes ricos y en el sur había dueños de plantaciones acaudalados, el país padecía de falta de dinero que limitaba sus oportunidades de crecer industrialmente. Igual que sus homólogos europeos, los estadounidenses también traían de vez en cuando alguna máquina inglesa de contrabando. Sin embargo, sería la influencia y la contribución de hábiles migrantes lo que más ayudaría a la revolución industrial en Estados Unidos. Por ejemplo, en 1793, Samuel Slater, que era inglés y un antiguo aprendiz de tejido, estableció la primera y exitosa fábrica mecanizada de algodón en Estados Unidos. Slater construyó sus máquinas de memoria, mejorándolas con el tiempo. Y otra fábrica le siguió. Estados Unidos no dependía solo de la tecnología inglesa. El empresario Eli Whitney también proporcionó ideas e inventos para la industrialización local. Whitney era un mecánico talentoso que se graduó en artes aplicadas. Ese nombre le daban a la tecnología en Yale. Cuando se encontró estancado en Georgia en 1793 y desesperado por dinero, un amigo le sugirió que creara una máquina que pudiera quitar las semillas de la fibra de algodón. En menos de 2 semanas,
Whitney había diseñado y construido la desmontadora de algodón. Con el nuevo invento, la producción de algodón padeció y, en consecuencia, también padecieron los esclavos del sur. Durante el mismo periodo, se centró la atención en la adaptación de máquinas de vapor para la navegación en las vías fluviales. El que más éxito tuvo en este tema fue Robert Fulton. Después de algunos experimentos, Fulton obtuvo un permiso para comprar una máquina de vapor en Inglaterra. Con la máquina en su poder, puso un barco de vapor, el Clermont, en el río Hudson. El Clermont recorrió 240 kilómetros de Nueva York a Albany en menos de día y medio. Un viaje que se haría en 4 días en un barco de vela. Navegar en barcos de vapor se volvió muy común en lagos y ríos de Estados Unidos, transportando carga, pasajeros y funcionarios del gobierno. El barco de vapor se estableció para el comercio, cumpliendo su compromiso de distribución más larga y eficiente. Aunque la navegación era importante para la industria, el ferrocarril, con su gran capacidad, se volvió indispensable. Igual que en Inglaterra, el ferrocarril impulsado por vapor reemplazó a los caballos y para 1815, Estados Unidos tenía 14.400 kilómetros de vías y se construía con gran velocidad. El ferrocarril pronto se convirtió en el mayor negocio del país. Durante 1840, los ferrocarriles compraron 1/3 del hierro que se producía en el país. La eficiencia de los ferrocarriles y de otros desarrollos industriales fue incrementada por otro invento de principios de 1900, el telégrafo eléctrico. Tanto Inglaterra como Estados Unidos perfeccionaron el telégrafo en 1837. En Estados Unidos, Samuel B. Morse, reconocido pintor, se interesó en la electricidad. Con la ayuda del físico Joseph Henry y con fondos obtenidos de su negocio de pintura, Morse construyó su telégrafo. En 1838, Morse creó un código de puntos y guiones para enviar mensajes. Con su sistema, una persona que lo recibía marcó el código en un papel. Su sistema después fue aceptado como el código universal para enviar mensajes. En 1843, Morse obtuvo financiamiento del Congreso para tender la primera línea telegráfica del país entre Baltimore y Washington, D.C. Con cierta vacilación, el telégrafo fue aceptado como un poderoso y rápido medio de comunicación. Pronto otras ciudades estuvieron conectadas por el telégrafo. Para 1850, los resultados de 100 años de industrialización estaban en total operación en Europa y en Estados Unidos. La existencia de carbón permitía el uso de las técnicas inglesas para hacer hierro, y la primera mina que se explotó con esas técnicas fue en 1840. Nuevas provisiones de carbón y hierro permitieron a los fabricantes producir sus propias herramientas y equipo. En 1850, el sistema de fabricación estaba produciendo más y más objetos, desde armas de fuego hasta máquinas de coser y equipo de agricultura. La fabricación y ensamble de partes estándar se convertía en la norma preferida de producción. El 1 de mayo de 1851 se inauguró la Gran Exhibición en Londres. La exhibición fue organizada por el príncipe Albert, esposo de la reina Victoria, y exponía cientos de productos industriales de Inglaterra, del resto de Europa y de Estados Unidos. El lugar de exhibición fue un palacio de cristal, un fabuloso edificio de hierro y cristal. Parecía la muestra de qué tan lejos había llegado el mundo y el símbolo de lo mucho que estaba por venir. Ese mismo año, uno de los sucesos más importantes en la producción ocurrió. Se hizo posible una forma barata de hacer acero. Más fuerte y menos frágil que el hierro, el acero era claramente el óptimo material de construcción. Por ejemplo, las vías de acero duraban décadas sin doblarse o romperse por la presión de los ferrocarriles. Sin embargo, hasta los 1850, el acero era costoso y difícil de fabricar. Aún Gran Bretaña, el mayor productor de metales en el mundo, hacía cantidades limitadas de acero. Luego, en 1851, se descubrió una forma menos costosa de producir acero. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se descubrió que soplando aire por los orificios del hierro lo convertía en acero.
La industria del acero siguió abriendo nuevos caminos industriales. El acero se usaba para construir puentes de ferrocarril y estructuras de grandes edificios. En los años que siguieron a la Guerra Civil, Estados Unidos se colocó a la cabeza del mundo en tecnología. El país centró su atención en terminar el ferrocarril nacional y los sistemas de telégrafo. Los inventos de la primera parte de la Revolución Industrial fueron creaciones de ingeniosos mecánicos y científicos. Sin embargo, después de 1850, hubo un énfasis mucho mayor en las ciencias cuando los ingenieros exploraron nuevas vías de aplicar el conocimiento científico en la industria. Los historiadores se refieren a este periodo como la Segunda Revolución Industrial, una revolución basada en gas, petróleo, electricidad e ingeniería química. El gas de carbón, por ejemplo, se extrajo primero de carbón ardiendo en 1784 y se había usado en forma limitada en la vida de principios de los 1800. Sus usos se expandieron mucho. Muchas casas utilizaban gas de carbón para tener calor, luz y cocinar. La luz de gas se utilizaba en las calles y en otras áreas públicas para reducir el vandalismo. En 1859, después del descubrimiento de un campo de petróleo en Pensilvania, el petróleo y otros combustibles se desarrollaron y se utilizaron primero para iluminar y lubricar. La industria prosperaba. Para 1917, casi 500,000 de pozos petroleros se habían cavado en Estados Unidos. Mientras tanto, los ingenieros electricistas encontraban aplicaciones prácticas para la electricidad. En 1872, el ingeniero belga Zenop Graham inventó el generador eléctrico. 2 años después, el tren eléctrico estaba revolucionando el transporte urbano en Estados Unidos. La electricidad proporcionaba una fuente de poder más variada que el vapor. Daba una iluminación más brillante, más barata y más segura en fábricas, oficinas y casas. Thomas Edison, el más grande inventor de todas las eras, inventó la bombilla de trabajo en 1879. La segunda mitad del siglo XIX también vio florecer fabulosas tecnologías de comunicación que dependían de impulsos eléctricos. En 1876, el gran inventor Alexander Graham Bell le dio vida al teléfono, que mejoró inmensamente las comunicaciones entre ciudades, estados y también países. Al siguiente año, Edison inventó el fonógrafo, el precursor de los tocadiscos que utilizamos hoy. En 1883, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio, y en 1896, el radio que conocemos fue perfeccionado. La idea de un vehículo que avanzara por su propio impulso se había planteado, pero mientras no se creó el motor de combustión interna, era una remota realidad. El concepto básico del motor de combustión interna es que el combustible se quemara en forma segura dentro del motor. En 1876, el inventor Nicolaus Augustus Otto desarrolló la forma más común del motor de combustión interna. Un motor de 4 tiempos, comúnmente conocido como el Otto Cycle. Para 1885, Karl Benz, un alemán, construyó el primer automóvil impulsado por gasolina. Un año después, Gottlieb Daimler, también alemán, probó un carro similar con un socio. El equipo combinó fuerzas y llegaron a ser los primeros fabricantes de autos en 1885. Pero sería Henry Ford, un mecánico estadounidense, quien haría de la industria del automovilismo un gran negocio. Ford reconoció que Estados Unidos representaba un avance indispensable al comercio. Los ferrocarriles conectaban parcialmente a la gente por toda la nación. Él sabía que si lograba fabricar un medio accesible de transporte individual, el consumidor nacional estaría dispuesto a comprarlo. Así que en 1903, con dinero prestado, Ford abrió su primera planta en Detroit y comenzó a fabricar automóviles. Los primeros que salieron se vendieron en $600. 5 años después, fabricó el modelo T, que era fácil de mantener y era mucho más alto, permitiendo al vehículo rodar sobre los caminos tan sinuosos de aquel tiempo. Como la industria del acero, la del automóvil se transformó en una de las más exitosas y productivas en la historia de la Revolución Industrial. Con luchas y triunfos,
Una serie de constantes inventos demostraba la cercana relación entre los hombres y las máquinas. En 1901, Guillermo Marconi demostró la utilidad del radio con la primera transmisión a larga distancia a través del Océano Atlántico. El 17 de diciembre de 1903, dos mecánicos de bicicletas, Orville y Wilbur Wright, fueron los primeros en volar en una máquina más pesada que el aire, y la prueba se hizo en Carolina del Norte. En las siguientes 4 décadas, se crearon los plásticos y los textiles sintéticos. En 1936, la primera transmisión de televisión salió al aire. Las primeras películas, hechas a fines de los 1800, se unían al radio y a la televisión. Juntas le abrieron la puerta a la industria del entretenimiento. Pero entre todos los inventos, la computadora estaba abandonada. El primer intento de fabricar una computadora se le atribuyó a Charles Babbage durante los 1830. Babbage, un matemático británico, diseñó y construyó parcialmente una computadora mecánica de vapor llamada la máquina analítica. Pasó más de un siglo para que la visión de Babbage se hiciera realidad. En 1944, Howard Aiken, de la Universidad de Harvard, fabricó la primera computadora después de 5 años de trabajo. La máquina de Harvard funcionaba con electricidad y procesaba los datos en tarjetas perforadas parecidas a las que creó otro científico francés. Solo 2 años después, J. Presper Eckers y John W. Mosley develaron al ancestro de las computadoras modernas, la totalmente electrónica ENIAC, siglas en inglés de integrador electrónico, numérico y calculadora. Era una enorme máquina que tenía 8.000 tubos de vacío y pesaba casi 30 toneladas. Pero con diligencia, los científicos crearon muchos avances para la computadora. Primero, unos pequeños transistores reemplazaron los tubos de vacío. Luego, en 1958, los investigadores descubrieron que usando pedazos de silicón, conocidos como chips, podían lograr que transistores y circuitos fueran una sola unidad, llamada circuito integrado. Y por primera vez, surgieron las computadoras para escritorio. En 1971, la corporación Intel puso todo el sistema de operación del computador en un solo chip del tamaño de una estampilla postal. Este chip, el microprocesador, hizo posibles las computadoras personales modernas. En cada paso, la computadora le dio alcances y poder a la ciencia y la tecnología. Su importancia trasciende su capacidad de guardar y procesar información. Es toda una industria dentro y fuera de sí misma. Pero la computadora es también una herramienta de prácticamente todas las industrias que existen. Ha contribuido a la automatización, al diseño industrial, transacciones comerciales, control de calidad, etc. Además, ha entrado a los hogares como una herramienta y como un juguete. El efecto de su impacto no tiene descripción. Lo que empezó en la Inglaterra del siglo XVIII como una necesidad de modernizar las máquinas de trabajo fue desarrollado por mentes ingeniosas e inventores. Eran mecánicos que veían una forma de suavizar la transición de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Sus innovaciones y esfuerzos fueron aumentados cuando las necesidades indujeron a la revolución del transporte. Con ello, se minimizaron las distancias entre las ciudades de una creciente nación. Bajo el liderazgo estadounidense, la revolución industrial siguió creando herramientas más sofisticadas que permitían la precisión y velocidad necesarias para la producción en masa. Los inventores independientes como Thomas Edison y Alexander Graham Bell han adquirido fama doméstica por sus creaciones para las necesidades de la vivienda. Con profunda determinación, ingenio y sobre todo introduciendo ideas y conceptos nuevos, la revolución industrial está lejos de terminar. Doblaje hecho en México por AF de Dubbing House.